¿Cuántas veces esta semana has sentido que la ira te consume, que toma el control de tu cuerpo, tu voz, tus decisiones, que en ese momento ardiente tú desapareces y solo queda la furia? La ira es quizás la emoción más destructiva que experimentamos, no porque sea mala en sí misma, sino porque cuando nos posee, nos roba algo fundamental, nuestra libertad interior. Epicteto, el filósofo estoico que fue esclavo en Roma, enseñaba algo radical. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Y la ira nace precisamente ahí, en ese espacio donde interpretamos una situación como una afrenta personal, como una injusticia que no podemos tolerar. Hoy vivimos en una época donde todo nos provoca. Un comentario en redes sociales, una mirada en la calle, una palabra mal interpretada, y cada vez que nos enfurecemos, creemos que tenemos razón, que el otro se lo merece, que la situación justifica nuestra explosión emocional. Pero mientras justificamos nuestra ira, ella nos está esclavizando. Lo que compartiremos en este video no son técnicas mágicas, son prácticas ancestrales basadas en la filosofía estoica, probadas durante miles de años por hombres y mujeres que enfrentaron circunstancias mucho más difíciles que las nuestras. Prácticas que te enseñarán a reconocer la ira antes de que te controle completamente, a entender qué sucede en tu cuerpo cuando te enfureces. Y lo más importante, a recuperar el dominio sobre ti mismo. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Respira profundamente ahora. Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Sostén esa respiración 3 segundos. Ahora exhala lentamente. Este es el primer paso hacia la templanza. La pausa, el espacio entre lo que sucede y tu reacción. En ese espacio, vive tu libertad. Durante este video, exploraremos 5 pasos fundamentales para dominar la ira. Primero, comprenderemos qué sucede neurobiológicamente cuando te enfureces, porque no puedes cambiar lo que no comprendes. Segundo, identificaremos los patrones de pensamiento que alimentan tu furia. Tercero, aprenderás la práctica de la aceptación estoica, el antídoto más poderoso contra la ira. Cuarto, descubrirás cómo transformar la ira en acción constructiva. Y quinto, integrarás una disciplina diaria que te mantendrá en equilibrio incluso en los momentos más desafiantes. Pero antes de adentrarnos en estas prácticas, necesito que entiendas algo crucial. La ira no es tu enemiga, es una emoción que existe por una razón evolutiva. Nuestros antepasados necesitaban esa explosión de energía para defenderse de amenazas físicas inmediatas. El problema es que hoy tu cuerpo sigue reaccionando como si estuvieras siendo atacado por un depredador, cuando en realidad alguien simplemente te contradijo en una conversación. Séneca, otro de los grandes estoicos, escribió sobre esto hace casi 2000 años. Observó que la mayoría de los hombres no se enfurecen por lo que sucede, sino por lo que creen que sucede. Esa distinción es todo, porque si la ira depende de tu interpretación, entonces tú tienes el poder de cambiarla. Aquí viene la pregunta socrática que debemos formularnos. ¿Realmente necesitas que esa situación sea diferente para estar en paz? ¿O necesitas cambiar tu relación con esa situación? Cuando experimentas ira, tu cerebro entra en un estado específico. La amígdala, esa estructura primitiva responsable de procesar emociones fuertes, se activa intensamente. Simultáneamente, la corteza prefrontal, la región que controla el razonamiento y la toma de decisiones conscientes, se desactiva. Literalmente, pierdes acceso a tu capacidad de pensar racionalmente. Es como si tu cerebro antiguo tomara el control y echara a tu cerebro moderno fuera de la sala.
Esto explica por qué dices cosas de las que te arrepientes cuando estás furioso. ¿Por qué tomas decisiones que después lamentas profundamente? No es debilidad, no es falta de carácter, es neurobiología pura. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer hace cientos de miles de años. Pero aquí está la buena noticia. Así como tu cerebro puede activar ese estado de furia, también puede aprender a regularlo. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, significa que cada vez que practicas la pausa, cada vez que respiras conscientemente, en lugar de explotar, estás literalmente rewireando tu cerebro. Estás creando nuevas conexiones neuronales que hacen que la calma sea tu estado por defecto. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en su diario personal reflexiones sobre cómo mantenerse tranquilo incluso cuando enfrentaba decisiones que afectaban a millones de personas. Él entendía que la templanza no es la ausencia de ira, sino la capacidad de sentirla y elegir conscientemente cómo responder. Esa es la verdadera libertad. No vivir sin emociones, sino vivir sin ser esclavo de ellas. A lo largo de este video, veremos cómo los estoicos antiguos abordaban este desafío universal, cómo transformaban la comprensión intelectual en práctica diaria, cómo convertían momentos de frustración en oportunidades para fortalecer su carácter. Lo que aprenderás aquí no es teoría abstracta, son pasos concretos que puedes aplicar hoy mismo, en tu próxima conversación difícil, en tu próximo momento de frustración, en esa situación donde normalmente explotas y luego te sientes mal contigo mismo. La templanza estoica no significa ser pasivo o débil. Significa tener tanta fortaleza interna que no necesitas demostrarla a través de explosiones emocionales. Significa poder estar en desacuerdo profundo con alguien y mantener tu paz interior intacta. Esto es lo que los antiguos filósofos llamaban virtud. No la virtud moral abstracta que aprendemos en la escuela, sino la virtud como excelencia práctica, como la capacidad de vivir bien incluso en circunstancias difíciles. Ahora bien, vamos a explorar exactamente cómo funciona tu ira a nivel neurobiológico, para que puedas reconocer esas señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Como vimos en la introducción, la ira no es simplemente una elección emocional. Tu cuerpo experimenta una cascada de reacciones químicas que suceden en milisegundos, mucho antes de que tu mente consciente pueda intervenir. Entender qué ocurre en tu cerebro cuando te enfureces es el fundamento para dominarla. No se trata de negar la ira, sino de conocer el mecanismo que la genera. Solo así podrás interrumpir el ciclo antes de que controle tus acciones. Cuando algo te molesta, tu amígdala se activa instantáneamente. Esta pequeña estructura cerebral es tu sistema de alarma primitivo. Detecta amenazas en fracciones de segundo y prepara tu cuerpo para la supervivencia, pelear, huir o congelarse. En ese momento, tu amígdala libera cortisol y adrenalina. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, tu visión se estrecha, tu cuerpo se prepara para la batalla, aunque la amenaza sea solo una palabra hiriente o una mirada desaprobadora. Aquí está lo crucial. En ese primer momento tu corteza prefrontal está offline. Esta es la región responsable del razonamiento, la empatía y el control ejecutivo. Está desconectada. No hay espacio para la lógica, solo hay reacción. Los neurocientíficos llaman a esto secuestro amigdalino. Tu cerebro emocional ha tomado el control. Es como si alguien hubiera apagado las luces de tu sala de decisiones y encendido solo las luces de emergencia. Este mecanismo fue útil hace 10.000 años. Si eras cazador y veías un león, necesitabas reaccionar en una décima de segundo. No había tiempo para deliberar. La ira te daba la fuerza bruta necesaria para sobrevivir.
Pero hoy, ese sistema de alarma se activa por críticas en redes sociales, por un conductor que te cierra el paso, por un comentario de alguien en una reunión. Tu cuerpo cree que estás bajo amenaza de muerte, cuando en realidad solo tu ego está siendo cuestionado. La buena noticia es que tu corteza prefrontal puede recuperar el control, pero necesita tiempo. La investigación neurocientífica sugiere que este proceso toma entre 6 y 20 segundos. Solo eso. Menos de medio minuto para que la lógica regrese. Esto es lo que los neurocientíficos descubrieron en la Universidad de Wisconsin. Cuando las personas practican la pausa consciente entre el estímulo y la respuesta, literalmente cambian la estructura de sus cerebros. La corteza prefrontal se fortalece. Las conexiones con la amígdala se debilitan. No es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro se moldea según lo que practicas. Si practicas reaccionar con ira, tu cerebro se vuelve más propenso a la ira. Si practicas la pausa, tu cerebro se vuelve más capaz de elegir. Séneca lo sabía hace casi 2000 años, aunque no tuviera resonancias magnéticas. Escribió: «La ira es un breve acceso de locura». Tenía razón. Literalmente, tu cerebro está menos conectado durante la ira. Tu capacidad de razonamiento disminuye, pero hay algo más profundo aquí. Durante el secuestro amigdalino, tu percepción se distorsiona, ves amenaza donde no la hay, interpretas las acciones de otros de forma hostil. Tu mente genera narrativas negativas a velocidad de rayo. Un amigo llega tarde, tu amígdala interpreta: no le importo, me está faltando al respeto. Tu corteza prefrontal está offline, así que no puede ofrecerte perspectiva. Quizás tuvo un problema de transporte, quizás está estresado. La neurociencia confirma lo que los estoicos enseñaban. La ira no viene de lo que sucede, sino de cómo interpretas lo que sucede. Tu percepción en el estado de secuestro amigdalino es distorsionada. No es la realidad, es tu amígdala asustada, proyectando amenaza. Marco Aurelio escribió en su diario: «Puedes tener poder sobre tus pensamientos, no sobre los eventos externos». Los neurocientíficos modernos lo confirman. Durante la ira, tus pensamientos no son realmente tuyos, son secuestrados por tu sistema límbico. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que la ira no es tu culpa, pero la respuesta a la ira sí lo es. No puedes controlar que tu amígdala se active, eso es automático. Pero puedes controlar lo que haces en los siguientes 20 segundos. Epicteto enseñaba una distinción fundamental. Hay cosas bajo tu control y cosas que no lo están. Tu reacción amigdalina inicial no está bajo tu control, pero tu respuesta consciente sí lo está. Esa es tu libertad real. Considera esto. Cuando sientes la ira activarse, tu cuerpo envía señales. Tu pecho se tensa, tu mandíbula se aprieta, tus puños se cierran. Estos son mensajeros. Si aprendes a reconocerlos, tienes una ventana para intervenir. Los estudios del Instituto Max Planck muestran que las personas que practican la detección temprana de la ira tienen 30% más de probabilidad de evitar reacciones destructivas. No es porque sean más fuertes, es porque intervienen antes. Tu cuerpo es un aliado, no un enemigo. La tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco, la sensación de calor en el pecho. Estos son datos. Tu cuerpo te está diciendo: estoy en modo de defensa. Puedes escuchar este mensaje y elegir qué hacer con él. La neurociencia también revela algo esperanzador. La contemplación, la respiración lenta y la pausa consciente aumentan la actividad en la corteza prefrontal. Literalmente, fortalecen tu capacidad de elegir. No es un concepto abstracto, es un cambio mensurable en tu cerebro. Ahora bien, esto nos lleva al siguiente paso. Ya sabes qué sucede en tu cerebro cuando te enfureces. Pero hay una verdad aún más profunda que los estoicos comprendían y que la neurociencia moderna confirma.
No controlas los eventos externos. No controlas que alguien te critique, que algo salga mal o que alguien te hiera, pero controlas absolutamente cómo interpretas esos eventos. Controlas si permites que tu amígdala secuestrada defina tu realidad. Esta es la distinción fundamental que separa a los que dominan la ira de los que son dominados por ella. A continuación, exploraremos cómo aplicar esta verdad a tu vida. Ahora bien, conoces cómo funciona tu cerebro en la ira. Sabes que tienes 20 segundos para recuperar el control, pero hay algo más profundo que debe transformar tu relación con la rabia. Entender qué está realmente bajo tu dominio y qué no lo está. Imagina que alguien te critica en una reunión familiar. Tu amígdala se dispara. Pero aquí viene lo crucial, esa crítica, ese comentario hiriente, eso no está bajo tu control, nunca lo estuvo. Lo que sí controlas es tu interpretación de lo que significa esa crítica. Controlas cómo decides responder, controlas si permites que esas palabras definan tu valor. Este es el primer paso real hacia la templanza. La distinción estoica fundamental entre lo que controlas y lo que no. Epicteto, quien fue esclavo en Roma, comprendió esto profundamente. No controlaba sus cadenas, no controlaba los golpes, pero controlaba su juicio sobre esas cosas. Controlaba si permitiría que su espíritu fuera esclavizado, y en esa distinción encontró libertad absoluta, incluso siendo prisionero. Tú haces lo mismo cada día sin saberlo. Cedes tu poder a cosas que no controlas. Te enfureces porque alguien no te devolvió el mensaje. No controlas cuando responden. Te irrita que llueva el día de tu paseo. No controlas el clima. Te molesta que tu pareja olvide algo importante. No controlas su memoria. Pero aquí está el giro. Cuando reconoces que no controlas eso, algo extraño sucede. La ira pierde su combustible. Es como si le quemaras el alimento que la mantiene viva. Reflexiona sobre esto. ¿Cuánta energía has gastado enfurecido por cosas completamente fuera de tu alcance? ¿Cuántas horas has perdido exigiendo que la realidad fuera diferente? El segundo paso es igual, de transformador. Domina tu interpretación de los hechos. Entre el evento y tu ira hay un espacio. En ese espacio está tu poder, en ese espacio está tu libertad. Cuando alguien te grita, el evento es objetivo. Palabras salieron de su boca con volumen alto. Eso es un hecho. Pero tu ira no viene del evento, viene de tu interpretación. Viene de tu juicio sobre lo que significa. Quizás interpretas, me falta al respeto, soy un fracaso, nadie me valora. Esos juicios crean la ira, no el volumen de la voz. Sócrates hacía preguntas que iluminaban esto. Si te enfureces porque alguien te traicionó, él preguntaría, ¿es la traición misma lo que duele? ¿O tu creencia sobre lo que significa de ti? ¿Es el acto o la historia que construiste sobre ese acto? Mira esto en tu vida cotidiana. Tu hijo derrama jugo en el sofá. El evento, líquido en tela. Pero tu interpretación podría ser, siempre hace desastres. Es un desastre, nunca aprenderá. O podría ser, es un niño. Los niños derraman cosas, necesita aprender con paciencia. El mismo evento. Interpretaciones completamente diferentes. Una genera ira, la otra genera compasión y acción clara. Marco Aurelio escribía en su diario, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Él no decía que los eventos no importan. Decía que tu mente es donde vive tu poder real. Séneca profundizaba en esto. Él explicaba que entre la percepción y la emoción hay una pausa. En esa pausa, si eres sabio, insertas tu discernimiento. Preguntas, ¿es esto realmente tan terrible? ¿Qué está en mi control aquí? ¿Cómo quiero responder? Esa pausa es donde entrenas tu cerebro. Recuerda,
Tienes 20 segundos. En esos 20 segundos, mientras tu amígdala se calma, puedes cambiar tu interpretación. Puedes elegir una historia diferente sobre lo que sucedió. Alguien no te saludó en la calle. Tu mente automática dice, soy invisible, no le importo. Pero en esa pausa, preguntas, quizás estaba distraído, quizás tuvo un mal día, quizás no me vio. De repente, la ira no tiene razón para existir. Esto no es negación, no es ignorar lo real. Es ser inteligente sobre lo que es real y lo que es tu construcción mental. Aquí viene una objeción común, pero algunos hechos son realmente terribles. No es solo mi interpretación. Tienes razón, algunos eventos son genuinamente injustos, dolorosos, inaceptables, pero incluso ahí, tu interpretación importa. Un evento injusto puede generar ira ciega que te destruye a ti primero, o puede generar claridad determinada que te mueve hacia la acción justa. La diferencia está en cómo interpretas lo que sucedió y qué significa para ti. Si alguien te engaña, el hecho es real, pero tu interpretación podría ser nunca confiaré en nadie, o podría ser esta persona no fue digna de mi confianza, pero yo sigo siendo capaz de amar y confiar sabiamente. Prácticamente, aquí está lo que haces hoy mismo. Primero, cuando sientas que la ira sube, detente. Esos 20 segundos son cruciales. Respira profundo. Recupera tu corteza prefrontal. Segundo, identifica el evento objetivo. Solo los hechos, sin interpretación. Alguien dijo algo. Algo no salió como planeaste. Eso es todo. Tercero, observa tu interpretación. ¿Qué historia estoy contando sobre esto? ¿Qué significa en mi mente? Escríbelo si es necesario. Esto hace visible lo invisible. Cuarto, cuestiona esa interpretación. ¿Es cierto? ¿Es la única forma de ver esto? ¿Qué otra interpretación es posible? Quinto, elige. Conscientemente elige una interpretación que sea verdadera pero que no alimente la ira innecesaria. Esto es el dominio real. No suprimes la ira. La comprendes tan profundamente que la ira pierde poder sobre ti. El filósofo estoico no es una persona que nunca se enoja. Es una persona que entiende por qué se enoja y no permite que esa ira la controle. Entiende la diferencia entre lo que puede cambiar y lo que no. Entiende que sus juicios crean sus emociones. Y en esa comprensión encuentra algo que la mayoría de las personas nunca experimentan: libertad verdadera. Ya comprendes que entre el evento y tu ira existe una pausa donde habita tu libertad. Ahora profundizaremos en cómo dominar esa interpretación que genera la emoción misma. Porque aquí está la verdad incómoda. No es lo que ocurre lo que te enfurece, sino lo que crees que significa. Epicteto lo expresó con claridad radical. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Tu ira no nace del evento, nace de tu juicio sobre el evento. Esto no es una metáfora abstracta, es neurología pura. Tu corteza prefrontal, ese sector racional de tu cerebro, interpreta constantemente la realidad a través de creencias, expectativas y narrativas que construiste a lo largo de años. Considera esto. Alguien te ignora en una conversación. El evento es neutro, pero tu mente susurra, no le importo, me menosprecia, siempre me tratan así. De repente la ira hierve, no por el silencio, por la historia que tejiste alrededor del silencio. Dos personas presencian exactamente el mismo acto, pero una se enfurece mientras la otra permanece serena. La diferencia está en sus interpretaciones. Marco Aurelio escribía en su diario: examina tus juicios. ¿Son verdaderos? ¿Son necesarios? ¿Te sirven? Esta es la práctica que transformará tu relación con la ira. No se trata de negar lo que sientes. Se trata de cuestionar la premisa que genera ese sentimiento. Aquí viene el segundo paso práctico.
domina tu interpretación de los hechos. Funciona en 3 movimientos simples pero poderosos. El primer movimiento es la separación. Cuando sientas que la ira comienza a trepar por tu pecho, haz esto. Separa el hecho del significado que le asignaste. El hecho es objetivo. Es lo que ocurrió sin adornos. Tu jefe no respondió tu mensaje. Tu pareja llegó tarde. Tu amigo no te llamó. Eso es el hecho. Puro, sin interpretación. El significado es la historia que añadiste. No le importo. Nunca me respeta. Me abandonó. Esas son narrativas, no hechos. Y aquí está lo crucial. Esas narrativas son elegibles. Puedes cambiarlas. Séneca enseñaba que la verdadera libertad radica en dominar tus opiniones sobre las cosas, no las cosas mismas. Tu jefe no responder un mensaje podría significar que está ocupado, que no vio la notificación, que lo respondería mañana. Tu pareja llegar tarde podría ser por tráfico, un cliente que la retuvo, una sorpresa que estaba preparando. ¿Ves? El hecho permanece idéntico, pero el significado se multiplica y con él tu reacción emocional. El segundo movimiento es la investigación socrática. Cuando hayas identificado tu interpretación, hazte preguntas que iluminen tu propia ignorancia. ¿Cómo sé que eso significa lo que creo? ¿Hay otras explicaciones igual de válidas? ¿Qué evidencia tengo de que mi interpretación es la correcta? ¿Estoy leyendo la mente de alguien o asumiendo intenciones que nunca confirmé? Esta no es una técnica para engañarte a ti mismo. Es lo opuesto. Es brutalmente honesta, porque cuando investigas con genuina curiosidad, descubres cuántas de tus interpretaciones son pura ficción. Tu mente es una máquina de historias, genera narrativas a partir de fragmentos incompletos de información, y esas narrativas generan ira. El tercer movimiento es la reinterpretación deliberada. Una vez que reconoces que tu primer juicio no es un hecho, sino una opinión, tienes libertad para elegir una interpretación diferente. No una que sea falsa o ingenua, una que sea igualmente válida, pero más útil, más compasiva, más alineada con tu verdadera naturaleza. Tu colega no respondió tu pregunta. Podrías interpretar, me ignora porque no valgo. O podrías interpretar, está navegando sus propias dificultades. Probablemente responderá cuando pueda. Ambas son posibles. Una te mantiene esclavo de la ira. La otra te libera hacia la comprensión. Aquí hay algo que la mayoría nunca dice en voz alta. Tu interpretación más cómoda raramente es tu interpretación más verdadera. Tendemos a elegir la narrativa que confirma nuestras creencias previas, que justifica nuestro resentimiento, que nos hace víctimas. Es más fácil creer que alguien te rechaza que aceptar que simplemente estaba distraído. Pero tú no buscas lo fácil. Buscas la libertad, y la libertad requiere honestidad radical con tus propios juicios. Aquí está la pregunta socrática que cambiará todo. ¿De quién es la responsabilidad de la ira que siento en este momento? No del otro, de ti, de tu interpretación, de tu juicio. Epicteto diría que es perfectamente tuya. Y si es tuya, entonces tienes el poder de modificarla. Esta es la transición hacia algo aún más profundo, porque comprender que tus interpretaciones crean tus emociones es solo el primer paso. El siguiente es entrenar tu mente para pausar en ese espacio microscópico donde la interpretación ocurre, ese espacio donde tienes poder real, ese espacio que la mayoría nunca accede porque reacciona demasiado rápido. En los próximos minutos exploraremos la técnica que los estoicos usaban para habitar ese espacio. La pausa consciente, el arma más silenciosa y más efectiva contra la ira. Porque una vez que aprendas a respirar en ese intersticio entre evento e interpretación, la ira pierde su poder sobre ti. Ahora bien, reflexiona sobre esto.
¿Cuál de tus iras recientes fue realmente sobre el evento o fue sobre la historia que contaste sobre el evento? Siéntelo, porque en esa pregunta vive tu poder. Ya sabes que tu interpretación genera tu emoción. Ya comprendes que entre el evento y tu reacción existe un espacio donde vive tu poder. Pero conocer esto intelectualmente y vivirlo en el momento de la ira son dos cosas completamente distintas. ¿Qué sucede cuando alguien te interrumpe bruscamente en una conversación? Tu amígdala se dispara, tu cuerpo se tensa, la ira sube como una ola. En ese instante, toda tu comprensión filosófica desaparece. Necesitas una herramienta que funcione en tiempo real, en el fuego de la emoción. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, la pausa consciente. No es meditación complicada, no requiere horas de entrenamiento. Es una técnica simple que los antiguos estoicos practicaban y que la neurociencia moderna valida completamente. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche, pero también practicaba algo más inmediato: detenerse, respirar, crear espacio. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que entre el impulso y la acción hay un intervalo sagrado donde la razón puede actuar. Ese intervalo es tu libertad. Aquí está el tercer paso para dominar la ira: la pausa consciente como arma silenciosa. Cuando sientes que la ira sube, tu instinto es reaccionar al instante, gritar, responder con dureza, defender tu posición. Esto es el legado evolutivo. Tu cuerpo cree que está en peligro y quiere protegerte atacando. Pero en la mayoría de situaciones cotidianas, ese mecanismo es un saboteador. La pausa consciente interrumpe ese ciclo automático. No es represión, no es fingir que no estás furioso. Es crear un espacio deliberado donde tu corteza prefrontal puede reactivarse y tomar el control. ¿Cómo funciona en la práctica? Primero, reconoce la señal física. La ira siempre llega con síntomas corporales. Tu pecho se aprieta, tu mandíbula se tensa, sientes calor en la cara. Tu respiración se vuelve rápida y superficial. Estos son los mensajeros que te avisan que la amígdala está activada. En ese momento exacto, haz esto: detente. Literalmente, detente el movimiento. Si estás de pie, quédate quieto. Si estás sentado, mantén tu posición. Esta pausa física es fundamental. Interrumpe el impulso motor que acompaña a la ira. Luego, respira. No una respiración normal, una respiración lenta y deliberada. Inhala durante 4 segundos. Sostén durante 4 segundos. Exhala durante 6 segundos. Repite 3 veces. Esta técnica no es capricho. Cuando exhalas más lentamente que inhalas, activas tu sistema nervioso parasimpático, el que te calma. ¿Por qué funciona esto? Porque la respiración es el único sistema autónomo que puedes controlar voluntariamente. Tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, tus hormonas del estrés. Todo eso está regulado automáticamente, pero tu respiración responde a tu voluntad. Cuando ralentizas tu respiración, le das una orden directa a tu cuerpo de que no hay peligro inmediato. Tu sistema nervioso obedece. En esos 20 segundos de pausa y respiración, tu corteza prefrontal se reactiva, tu perspectiva vuelve. Ya no ves la situación como una amenaza existencial, ves un malentendido, ves a una persona frustrada, ves un problema que puede resolverse. Ahora bien, esto requiere práctica. Tu primer impulso será saltarte la pausa. Tu ira querrá expresarse inmediatamente. Pero cada vez que practiques la pausa en momentos pequeños de irritación, estás entrenando tu cerebro para hacerlo en momentos de ira intensa. Comienza hoy con algo pequeño. Alguien te corta en la calle. Alguien cancela planes contigo. Un mensaje llega que te molesta. En lugar de reaccionar al instante, pausa. Respira.
Observa qué sucede. Descubrirás algo sorprendente. La ira es como una ola. Sube, alcanza su pico y luego baja. Si no la alimentas con tus pensamientos, si no actúas desde ella, desaparece naturalmente en minutos. Pero si reaccionas desde la ira, la amplificamos. Decimos cosas que no queremos decir. Hacemos cosas que lamentamos. Alimentamos un ciclo destructivo. Séneca decía que la ira es un fuego que consume al que la sostiene. Pero también decía que podemos aprender a no encender ese fuego. En primer lugar, la pausa consciente es exactamente eso, no encender el fuego. Aquí viene la pregunta socrática que ilumina. ¿Cuál es la diferencia entre sentir ira y actuar desde la ira? Puedes sentir ira. Es una emoción legítima, surge sin tu permiso, pero actuar desde la ira, eso sí es tu elección. Entre ambas existe ese espacio sagrado. La pausa consciente es el puente hacia ese espacio. Considera esto: cuando pauses y respires, no estás negando tu ira, la estás reconociendo sin dejar que te controle. Estás diciendo: estoy furioso, mi cuerpo quiere reaccionar, y voy a elegir no hacerlo en este momento. Eso es poder real. Eso es libertad. La mayoría de las personas creen que la libertad es hacer lo que quieren cuando quieren, pero la verdadera libertad es tener opciones. La pausa consciente te devuelve esa opción. Sin ella, estás atrapado en el automatismo. Con ella, eres el dueño de tu respuesta. Practica esto durante una semana. Observa cómo cambian tus interacciones. Notarás que muchas situaciones que parecían urgentes y amenazantes pierden su poder cuando les das espacio. Notarás que las personas responden mejor a ti cuando no reaccionas desde la ira. Este es el tercer paso. Pausa consciente. Respiración deliberada. Espacio entre impulso y acción. En ese espacio vive tu verdadera naturaleza, la razón, la claridad, la capacidad de elegir. Pero hay algo más profundo que necesitas entender sobre la ira. Hay una verdad que Epicteto enseñaba a sus estudiantes y que cambia fundamentalmente cómo experimentas las ofensas. Vamos a explorar eso a continuación. Hasta ahora, hemos aprendido a reconocer la pausa entre el evento y tu reacción. Hemos visto cómo tu respiración puede devolverte el control. Pero hay algo más profundo que debe transformarse en ti. Tu definición misma de qué es una ofensa. Piensa en esto. Alguien te ignora en una conversación. Tu primer impulso es sentir rabia. Pero espera, ¿realmente fue ignorado tu ser interior? ¿Tu valor como persona disminuyó porque alguien no te prestó atención? La respuesta es no. Y aquí reside el cuarto paso hacia la templanza estoica. Redefinir qué puede dañarte realmente. Epicteto, quien fue esclavo en la antigua Roma, entendía esto profundamente. Su maestro lo torturó una vez. Epicteto le dijo con serenidad: si sigues torturándome, romperás mi pierna. El maestro continuó. Epicteto repitió: la romperás. Y cuando sucedió, simplemente dijo: te lo dije. No gritó, no maldijo, no sintió ira destructiva. ¿Por qué? Porque comprendía que su cuerpo podía ser dañado, pero su voluntad, su carácter, su dignidad interior permanecían intactos. Esto no significa que debas ignorar lo que sucede a tu alrededor. Significa que debes distinguir entre dos tipos de daño: el daño externo y el daño que tú mismo te infliges mediante tu interpretación. Considera esto. Tu pareja olvida tu cumpleaños. El evento es real. No hubo regalo, no hubo celebración. Pero aquí viene lo crucial. ¿Qué significa ese olvido? ¿Significa que no te ama? ¿Significa que no vales la pena? ¿Significa que tu relación está condenada? ¿O simplemente significa que tu pareja estaba distraída, bajo estrés, olvidadiza como todo ser humano?
La mayoría de las personas que sienten ira profunda no están reaccionando al evento, están reaccionando a la historia que construyeron sobre el evento. La historia es donde vive la ofensa. El evento es solo un hecho neutral. Epicteto enseñaba que algunos bienes son internos y otros externos. Los bienes internos son tu juicio, tu intención, tu carácter, tu capacidad de elegir. Los bienes externos son tu reputación, tu dinero, tu cuerpo, tu comodidad. La mayoría de la gente cree que su valor depende de los bienes externos. Por eso se siente tan herida cuando algo externo falla. Pero tú no eres tu reputación. Tú no eres lo que otros piensan de ti. Tú no eres tu estatus social o tu apariencia. Eres tu capacidad de responder con virtud, con sabiduría, con compasión. Eso es lo que verdaderamente puede dañarse o fortalecerse. Aquí viene la pregunta socrática que debes hacerte en el momento de sentir ofensa. ¿Qué parte de mí está siendo atacada realmente? ¿Mi cuerpo? ¿Mi dignidad interior? ¿Mi capacidad de elegir? Si alguien te insulta, tu cuerpo no ha sido dañado. Si alguien te critica, tu valor interior no ha cambiado. Si alguien te rechaza, tu capacidad de amar y actuar con virtud permanece intacta. La ofensa existe solo en tu interpretación de lo que el evento significa sobre ti. Esto es revolucionario, porque significa que tienes el poder de decidir qué te ofende y qué no. No es pasividad, no es ignorancia, es claridad, es fuerza interior. Mira cómo funciona en la vida cotidiana. Estás en una reunión familiar. Un pariente hace un comentario sobre tu aspecto físico. Tu primer impulso es sentir ira, pero detente, respira, pregúntate, ¿este comentario ha cambiado quién soy yo? ¿Ha disminuido mi capacidad de ser amable, de ser fuerte, de ser íntegro? La respuesta es no. El comentario es solo aire que sale de la boca de alguien. Tú decides si lo conviertes en una arma contra ti mismo o si lo dejas pasar como el viento. Séneca escribía sobre la vulnerabilidad emocional. Decía que aquellos que construyen su identidad sobre lo que otros piensan son esclavos permanentes. Están siempre a merced de la opinión ajena. Pero aquellos que construyen su identidad sobre su carácter, sobre sus acciones virtuosas, sobre su integridad, son libres. La vulnerabilidad emocional no es debilidad. Es el resultado de haber puesto tu poder en manos ajenas. Es haber decidido que tu valor depende de factores externos que no controlas. La fortaleza interior, en cambio, es la capacidad de permanecer firme en tu dignidad, incluso cuando el mundo intenta hacerte creer que no la tienes. Aquí está el paso práctico. La próxima vez que sientas que has sido ofendido, haz esto. Primero, reconoce la ira. No la niegues. Segundo, pausa y respira. Tercero, pregúntate, ¿qué historia estoy contándome sobre lo que sucedió? Cuarto, cuestiona esa historia. ¿Es verdadera? ¿Es útil? ¿Hay otras interpretaciones posibles? Quinto, redeclara la verdad. Di en voz baja o en tu mente: mi valor no depende de esto. Mi capacidad de actuar con virtud permanece intacta. Puedo responder con sabiduría, no con ira. Este es el camino de Epicteto. No es negación de la realidad. Es claridad sobre qué es real y qué es construcción mental. No es pasividad. Es poder genuino. Porque cuando dejas de creer que puedes ser ofendido por lo externo, cuando comprendes que la única ofensa real sería traicionar tu propio carácter, entonces eres verdaderamente libre. Ya no eres esclavo de la opinión ajena. Ya no eres rehén de los eventos externos. Eres dueño de tu interpretación. Y en esa interpretación, en ese juicio, vive tu libertad. Hasta aquí hemos aprendido que tu interpretación de los eventos genera tu ira, no el evento mismo. Hemos visto cómo la pausa consciente interrumpe ese automatismo y cómo redefinir qué puede lastimarte es tu verdadero poder. Pero hay algo más profundo que debemos explorar.
el diálogo interno que sostienes en el momento exacto en que la ira emerge. Considera esto. Cuando alguien te ignora en una conversación, tu mente genera instantáneamente una narrativa. No le importo, me menosprecia, siempre me trata así. Esas frases no son hechos, son interpretaciones. Y aunque ya lo sabes intelectualmente, en el calor del momento olvidas cuestionarlas. Aquí es donde entra el diálogo socrático contigo mismo. Sócrates no daba respuestas. Hacía preguntas que iluminaban la ignorancia del interlocutor. Esa técnica milenaria es tu herramienta más poderosa contra la ira descontrolada. No se trata de reprimir la emoción ni de negar lo que sientes. Se trata de interrogar gentilmente la historia que tu mente construye en tiempo real. Imagina que estás en una reunión familiar. Tu hermano hace un comentario sobre una decisión tuya. Sientes que te critica. La ira comienza a subir. En ese instante tienes dos opciones. Puedes reaccionar desde la narrativa que tu mente acaba de crear, o puedes pausar y hacerte preguntas que iluminen la verdad. La primera pregunta es la más importante. ¿Es esto un hecho o una interpretación? Tu hermano dijo palabras específicas. Eso es un hecho. Pero que te está criticando para humillarte es tu interpretación. Distinguir entre ambas es liberador, porque los hechos son neutrales. Las interpretaciones tienen carga emocional. La segunda pregunta profundiza más. ¿Qué evidencia tengo de que esto significa lo que creo? Si tu hermano dice, esa decisión parece riesgosa, ¿eso prueba que te menosprecia? ¿O simplemente expresa una opinión diferente? Busca evidencia real, no suposiciones. La mayoría de nuestras iras nacen de suposiciones que jamás verificamos. La tercera pregunta es socrática en su esencia. ¿Qué otra interpretación podría ser verdadera? Tu hermano quizá está preocupado por ti, quizá expresa su propia inseguridad proyectándola en tu decisión. Quizá simplemente piensa diferente sin intención de ofender. Generar alternativas debilita el poder de la interpretación que te enfurece. La cuarta pregunta toca tu responsabilidad. ¿Qué parte de mi ira viene de mis expectativas sobre cómo debería comportarse él? Esperamos que las personas nos traten de cierta manera. Cuando no lo hacen, la ira emerge. Pero esas expectativas son tuyas, no responsabilidad de otros. Cuestionarlas es madurez emocional. Practicar este diálogo interno requiere disciplina amable. No es fácil al principio. Tu mente querrá quedarse en la narrativa que genera ira. Pero cada vez que logres hacer una pausa y hacerte estas preguntas, fortaleces tu libertad interna. Epicteto decía que somos esclavos de nuestros juicios. Cuestionarlos es el camino a la libertad. Veamos un ejemplo cotidiano más concreto. Tu pareja olvida hacer algo que le pediste. La ira sube. Tu mente dice, no me escucha, no le importo, siempre es lo mismo. Detente aquí. Pregúntate, ¿es cierto que no le importas? ¿O simplemente olvidó una tarea? ¿Qué evidencia real tengo de que esto significa que no le importo? Cuando haces estas preguntas con genuina curiosidad, no como defensa, algo cambia. La ira pierde su justificación. No desaparece instantáneamente, pero su intensidad disminuye, y esa disminución es el espacio donde vuelve tu claridad. Hay una objeción común aquí. Algunos piensan que cuestionarse a uno mismo en el momento de la ira es debilidad, que es reprimirse. Pero es exactamente lo opuesto. Reprimir es negar la emoción y esperar que desaparezca. Dialogar contigo mismo es honrar la emoción mientras investigas su origen. Es fuerza genuina, no debilidad. La clave es la curiosidad, no la crítica. No te preguntes, ¿por qué soy tan tonto para creer esto? Pregúntate con compasión, ¿qué historia estoy contándome aquí? ¿Es realmente verdadera? Esa diferencia de tono es crucial. La autocrítica refuerza la ira.
La curiosidad compasiva la disuelve. Marco Aurelio practicaba esto constantemente en su diario. Se cuestionaba sus propios juicios. Se preguntaba si sus interpretaciones eran justas, no porque fuera débil, sino porque era sabio. Entendía que sus emociones nacían de sus pensamientos, no de la realidad externa, y que cambiar sus pensamientos era su verdadero poder. Este diálogo socrático contigo mismo se convierte en un hábito. Al principio requiere esfuerzo consciente, pero después de semanas de práctica comienza a ocurrir automáticamente. Tu mente, en lugar de aferrarse a la narrativa que genera ira, naturalmente se pregunta, ¿es esto verdad? ¿Hay otra forma de verlo? Cuando llegues a ese punto, habrás transformado tu relación con la ira. No será tu enemiga, será una señal, una luz roja que te avisa. Aquí hay una interpretación que necesita investigación. Y esa investigación es donde vive tu libertad genuina. Reflexiona sobre esto. La próxima vez que sientas ira, no intentes reprimirla. Intenta dialogar con ella. Pregúntate con genuina curiosidad qué historia estás contándote. ¿Qué interpretación está generando esa emoción? ¿Qué evidencia real tienes? ¿Qué otras formas podrías ver la situación? Este es el verdadero dominio de la ira. No es su ausencia. Es tu capacidad de cuestionarla, comprenderla y elegir deliberadamente cómo responder. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Eso es lo que los estoicos llamaban vivir según la razón. Has llegado al punto crucial donde la ira pierde su poder sobre ti. Los pasos anteriores te han enseñado a pausar, a cuestionar tu interpretación y a dialogar contigo mismo. Ahora, en este quinto paso, descubrirás cómo la perspectiva del tiempo transforma completamente tu relación con el conflicto presente. Imagina que estás molesto por algo que sucedió hoy. Alguien te ignoró, te criticó, te defraudó. Tu mente gira alrededor de ese evento como si fuera el centro del universo. Pero detente un momento. ¿Cuánto tiempo durará este dolor en tu memoria dentro de 5 años? ¿Seguirá importándote con la misma intensidad? Marco Aurelio escribía sus reflexiones cada noche, y una de sus preocupaciones constantes era esta: la brevedad de la vida. No para aterrorizar, sino para liberar. Cuando contemplas la impermanencia de todas las cosas, incluida tu propia existencia, la ira por ofensas triviales se disuelve naturalmente. No es represión, es claridad. Séneca lo expresaba así: quien se enoja por los insultos de un día, olvida que mañana será diferente, que la muerte viene por todos, que el tiempo borra todo resentimiento. El estoicismo no te pide que ignores el dolor, te invita a verlo dentro de su verdadero tamaño cósmico. Considera esto: cuando eras niño, ¿recuerdas las peleas con otros niños en la escuela? Probablemente no. Pasaron años y esos conflictos que parecían enormes desaparecieron de tu memoria. Lo mismo sucede ahora. Los conflictos que hoy te encienden con ira serán polvo en el tiempo. Este es el quinto paso. Cultiva la perspectiva del tiempo. Practica esto de 3 formas concretas. Primero, la pregunta del futuro. Cuando sientas ira, pregúntate: ¿importará esto en un mes? ¿En un año? ¿En 5 años? No es escapismo, es honestidad. La mayoría de lo que nos enoja hoy no importará en un mes. Reconocer esto no disminuye tu dignidad, la aumenta, porque eliges no gastar tu energía vital en lo que no merece. Segundo, la meditación sobre la impermanencia. Dedica 5 minutos cada semana a contemplar esto. Todo lo que existe ahora desaparecerá. Las personas que amas morirán. Tú morirás. El insulto que recibiste hoy se desvanecerá. Esta no es una práctica morbosa. Es liberadora. Los estoicos la llamaban premeditatio malorum, pero no para deprimirse, sino para apreciar lo que tienes ahora y relativizar lo que te duele. Tercero, el diario de la impermanencia.
Escribe una situación que te enojó hace un año. Luego pregúntate, ¿dónde está ese dolor ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué aprendiste? Esto ancla la verdad en tu experiencia personal. Tu propia vida es la prueba de que el tiempo cura, que lo urgente se vuelve irrelevante, que la ira es siempre temporal. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando cultivas la perspectiva del tiempo, no estás escapando del presente, estás viéndolo claramente. El presente pierde su carácter de amenaza porque ya no lo ves como permanente. La ira surge cuando creemos que algo malo será para siempre. La claridad temporal nos muestra que nada es para siempre. Séneca decía que el tiempo es lo más precioso que poseemos, porque es lo único que no podemos recuperar. Cuando gastas tu tiempo presente enojado por algo que no importará en 6 meses, cometes un robo contra ti mismo. Estás robándote la oportunidad de vivir plenamente ahora. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas horas de tu vida has invertido en ira que ya no importa? ¿Cuánto de tu tiempo limitado ha desaparecido en resentimientos que el tiempo mismo ha borrado? Esta pregunta socrática no busca culpabilizarte, busca despertarte. El quinto paso entonces es una práctica de perspectiva radical. No es pensar que nada importa. Es pensar que todo importa menos de lo que crees en el calor del momento. Tu dignidad no depende de ganar cada conflicto. Tu paz sí depende de aprender a verlos desde la altura del tiempo. Cuando alguien te insulta y sientes la ira subir, puedes pausar y preguntar, ¿recordaré esto con la misma intensidad en un año? Casi nunca. Entonces, ¿por qué le doy tanto poder ahora? Esta no es una pregunta retórica, es una puerta que se abre hacia tu libertad. Los 5 pasos que hemos recorrido se tejen juntos. La pausa consciente te saca del automatismo. Cuestionar la ofensa te muestra que nada externo puede dañarte realmente. El diálogo socrático fortalece tu discernimiento. Y ahora, la perspectiva del tiempo te libera del peso de creer que el presente es permanente. Juntos, estos 5 pasos no eliminan la ira, la transforman. De un enemigo que te controla, en una señal que te informa, de un fuego destructivo, en una brújula que apunta hacia lo que realmente importa. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estos 5 pasos resuena más contigo hoy? La pausa, el cuestionamiento de la ofensa, el diálogo contigo mismo o la perspectiva del tiempo. Comparte en los comentarios cuál ha sido tu descubrimiento más importante hasta ahora. Tu reflexión puede iluminar el camino de otros. A continuación, exploraremos por qué la templanza no es debilidad, sino tu verdadera fuerza. Veremos cómo Séneca y Marco Aurelio entendían la virtud como brújula y cómo el dominio genuino de la ira te transforma en una persona más fuerte, no más débil. Hasta aquí hemos explorado 4 prácticas concretas para desactivar la ira. Hemos aprendido a distinguir lo que controlas, a cuestionar tus interpretaciones, a dialogar contigo mismo y a relativizar mediante el tiempo. Pero hay algo más profundo que sostiene todo esto: la virtud como brújula. Séneca escribió que la ira es el precio que pagamos por la debilidad interior. No por debilidad física, sino por la incapacidad de elegir quién quieres ser cuando todo se agita. Marco Aurelio, en sus notas personales, se recordaba constantemente que su verdadera fuerza no residía en dominar a otros, sino en dominar su propia reacción. Aquí está el punto crucial que muchos pierden. Cuando hablamos de controlar la ira, no hablamos de represión emocional. No se trata de sonreír mientras tu interior hierve de rabia contenida. Eso es una bomba de relojería. La represión acumula, envenena y eventualmente explota con mayor intensidad. La templanza estoica es diferente. Es el arte de reconocer la ira cuando surge, permitirte sentirla completamente y luego elegir conscientemente cómo responder. Entre el impulso y la acción hay un espacio.
En ese espacio vive tu libertad. Considera esto. Cuando alguien te insulta, la ira es una reacción automática. Tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera, tu mente busca venganza. Eso sucede en milisegundos, sin tu consentimiento. Pero lo que haces después, eso sí está en tu control. Puedes gritarle, puedes guardar rencor durante años, o puedes respirar profundamente y responder desde tu valor interior. La virtud es tu brújula porque te ancla en lo que realmente importa. Epicteto decía que la única cosa verdaderamente buena es la virtud, y la única cosa verdaderamente mala es la falta de virtud. Todo lo demás es indiferente. Esto suena extremo, pero tiene una lógica profunda. Si alguien te ofende y tú respondes con ira destructiva, ¿quién realmente ha sido dañado? El otro puede olvidarlo en una hora. Pero tú cargas con la culpa, la vergüenza, la pérdida de dignidad. Tu virtud ha sido comprometida. Eso sí duele, porque afecta quién eres en tu interior. Ahora bien, ¿cómo funciona esto prácticamente? Cuando sientas que la ira sube, haz una pausa y pregúntate, ¿quién quiero ser en este momento? No es una pregunta moral abstracta, es concreta. ¿Quiero ser alguien que pierde el control? ¿O quiero ser alguien que permanece firme en sus valores, aunque todo se agite? Séneca ofrecía una práctica simple. Cuando la ira comienza, imagina que estás siendo observado por alguien a quien respetas profundamente. Un maestro, un sabio, alguien cuya opinión te importa. ¿Qué harías entonces? Probablemente lo mismo que deberías hacer ahora. Porque tu propio respeto por ti mismo debe ser suficiente. La diferencia entre represión y dominio genuino es esta. La represión dice, no debo sentir esto. El dominio dice, siento esto completamente y aún así elijo responder desde mi valor. Uno niega la emoción, el otro la integra. Cuando reprimimos, nos convertimos en actores. Fingimos paz mientras internamente hervimos. Esto consume energía mental tremenda. Además, la emoción reprimida busca salidas laterales. Tal vez desarrollas ansiedad, insomnio o explotas en situaciones menores que no merecen tanta intensidad. El dominio genuino es más eficiente. Reconoces la ira, la observas como si fuera una nube pasando en el cielo y luego dejas que se disipe naturalmente. No la alimentas con narrativas vengativas, no la reprimes, simplemente la dejas ir. Aquí viene una objeción común que quiero anticipar. Alguien dirá, pero si no me enojo, ¿no estoy siendo pasivo? ¿No me están pisoteando? La respuesta es no. La templanza no es pasividad, es claridad en la acción. Puedes establecer límites firmes sin ira. Puedes decir no de manera contundente sin necesidad de gritar. De hecho, la persona que actúa desde la calma tiene mucho más poder que la que actúa desde la ira. La ira ofusca el juicio. La calma permite estrategia inteligente. Marco Aurelio enfrentó constantemente traiciones, incompetencia y deslealtad en su imperio. Podría haber arrasado a sus enemigos en arranques de ira. En cambio, escribía en su diario, ellos hicieron lo que creían correcto según su comprensión. No es mi deber enojarse, sino instruir o corregir desde la razón. Esto no significa debilidad, significa poder genuino. El poder de quien no es controlado por sus emociones, sino que las dirige hacia fines constructivos. Ahora, la práctica concreta. Cada vez que sientas que la ira surge, detente. Pregúntate, ¿cuál es la virtud que quiero expresar aquí? ¿Justicia? ¿Compasión? ¿Coraje? Luego pregúntate, ¿cómo expreso esa virtud sin permitir que la ira me controle? Si necesitas establecer un límite, hazlo desde la claridad. Si necesitas confrontar, hazlo desde la verdad, no desde el resentimiento.
Si necesitas alejarte, hazlo desde la dignidad, no desde el rencor. La templanza es tu verdadera fuerza, porque es la única que no puede ser arrebatada. Alguien puede insultarte, puede tratarte injustamente, pero no puede forzarte a perder tu compostura a menos que tú lo permitas. Eso es poder genuino. Séneca lo resumía así: el hombre que se enoja consigo mismo es más fuerte que el que conquista ciudades. Porque ha conquistado el único territorio que realmente le pertenece, su propia mente. Hasta aquí hemos caminado juntos por la transformación de la ira. Hemos visto cómo reconocerla, cuestionar su narrativa, relativizar su poder mediante el tiempo y elegir la virtud sobre la descarga emocional. Pero surge una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿No estoy reprimiendo mis emociones? ¿Acaso la filosofía estoica me pide negar lo que genuinamente siento? Esta objeción es profunda y merece una respuesta honesta. Primero, reconozcamos algo vital. La represión emocional es dañina. Cuando empujas la ira hacia adentro, cuando la niegas, cuando finges que no existe, crece en las sombras. Se convierte en resentimiento crónico, en ansiedad silenciosa, en explosiones inesperadas. La represión es la negación del sentimiento, es decir, esto no está aquí, cuando claramente está aquí. El estoicismo no te pide eso, nunca. Considera esta distinción fundamental. Hay una diferencia radical entre sentir la ira y actuar desde la ira, entre reconocer la emoción y ser gobernado por ella. Epicteto lo sabía bien. Él enseñaba que algunos eventos están bajo tu control y otros no. ¿Sabes qué está bajo tu control? Tu juicio, tu respuesta, tu elección de qué hacer con lo que sientes. Cuando alguien te traiciona, la ira es natural. Tu cuerpo responde, tu corazón se acelera, tu mente genera narrativas de injusticia. Eso es humano, eso es real. El estoicismo no dice, ignora esto. Dice algo más sutil y poderoso: observa esto con claridad, siéntelo completamente y luego, desde ese espacio de sentimiento consciente, elige. ¿Ves la diferencia? La represión dice, esto no debe estar aquí, así que lo escondo. La templanza estoica dice, esto está aquí, lo reconozco plenamente y ahora elijo qué hago con ello. Una niega la realidad, la otra la enfrenta de frente. Séneca lo expresaba así en sus cartas: no se trata de no sentir, se trata de sentir sin ser arrastrado. Es como estar en el océano durante una tormenta. Las olas son reales, el viento es real, pero tú tienes un ancla. No niegas la tormenta, simplemente no dejas que te ahogue. Ahora bien, hay algo que debes entender sobre la validación emocional. Muchas personas confunden la validación con la acción. Validar tu ira significa decir, sí, tengo razón en estar furioso, esta situación es injusta, mi sentimiento tiene sentido, eso es verdadero y necesario. Pero la validación de la emoción no significa validar cualquier acción que surja de ella. Piensa en una madre que descubre que alguien hirió a su hijo. La ira es legítima, el dolor es real. Pero si ella actúa desde esa ira pura, sin intervención de la razón, podría hacer algo que después lamente profundamente. La templanza no le pide negar su furia, le pide reconocerla, honrarla como una señal y luego preguntarse, ¿qué acción refleja mis valores más profundos? ¿Qué hago que sea coherente con quién quiero ser? Esa es la verdadera libertad. La objeción común también asume algo falso, que el estoicismo es frío, desapasionado, robótico. Pero mira a Marco Aurelio. Escribía en su diario sobre sus luchas, sus frustraciones, sus miedos. No era un hombre sin emociones. Era un hombre que sentía profundamente y elegía conscientemente. Eso es más difícil, no más fácil. Requiere más coraje, no menos. Aquí viene lo práctico. Si temes estar reprimiendo, hazlo visible. Escribe lo que sientes sin filtro. Grita en un lugar seguro. Golpea una almohada. Llora si necesitas llorar.
pero hazlo consciente, hazlo como un acto de reconocimiento, no como una explosión ciega. Luego, cuando la intensidad baje un poco, reflexiona. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta ira? ¿Qué límite fue cruzado? ¿Qué valor fue violado? La ira es información. Es una brújula que señala dónde duele. El estoicismo te pide leer esa brújula con claridad, no destruirla. Considera también esto. La represión es inconsciente, sucede sin que te des cuenta. La templanza es consciente. Tú estás presentes en cada paso. Sientes la ira surgir. La observas, la cuestionas, la canalizas hacia algo constructivo. Eso no es represión, es maestría. Y la maestría siempre requiere sentir plenamente. La distinción final es esta. La represión dice, mis emociones son peligrosas, debo ocultarlas. La templanza dice, mis emociones son información valiosa, debo entenderlas y usarlas sabiamente. Una viene del miedo a ti mismo. La otra viene de la confianza en tu capacidad de elegir. ¿Cuál resuena contigo? Lo que el estoicismo te ofrece no es la ausencia de ira, es la libertad de no ser esclavizado por ella. Es el poder de sentir sin ser arrastrado. Es la capacidad de honrar tus emociones sin que ellas honren tu vida. Esa es una distinción que cambia todo. Ahora bien, comprender la teoría es un primer paso, pero el verdadero dominio de la ira no llega por lectura o reflexión ocasional. Llega por entrenamiento, por repetición, por convertir la sabiduría estoica en hábito vivo que reside en tu cuerpo, en tus reacciones automáticas. Los antiguos filósofos no eran académicos sentados en torres de marfil, eran atletas del espíritu y, como todo atleta, entrenaban diariamente. Epicteto practicaba ejercicios mentales cada mañana. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para publicarlas, sino para recordarse a sí mismo quién quería ser. Séneca reflexionaba sobre sus errores al anochecer. Hoy te presento 3 ejercicios estoicos que puedes practicar ahora mismo. No son complicados, no requieren equipo especial, solo requieren consistencia. Y esa consistencia es lo que transforma la calma de un deseo distante en tu realidad cotidiana. El primer ejercicio es la meditación negativa. Sócrates decía que la verdadera sabiduría comienza reconociendo lo que no sabemos. Los estoicos ampliaron esto. La verdadera paz comienza reconociendo lo que podrías perder. No es pesimismo, es claridad. Cada mañana dedica 5 minutos a esto. Siéntate en silencio. Visualiza con detalle una situación que te causa ira habitualmente. No la evites, mírala de frente. Imagina que está sucediendo ahora. Siente la tensión en tu pecho. Observa cómo tu mente quiere reaccionar. Y luego, permanece quieto. No hagas nada, no huyas, no justifiques tu enojo, solo observa. Después de unos minutos, pregúntate, ¿qué está en mi control aquí? ¿Mi reacción? Sí. ¿El evento? No. ¿Las palabras de esa persona? No. ¿Mi interpretación de esas palabras? Aquí está el poder. Eso sí está en tu control. Este ejercicio entrena tu sistema nervioso. Lo enseña a permanecer calmado ante adversidades imaginadas. Cuando la adversidad real llega, tu cuerpo ya conoce el camino, ya ha practicado. Es como un músico que ensaya escalas difíciles. Cuando llega el concierto, sus dedos saben qué hacer. El segundo ejercicio es la visualización de obstáculos. Marco Aurelio escribía, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Este ejercicio lo pone en práctica. Una vez a la semana, visualiza un obstáculo específico que podría ocurrir. Quizás alguien que te irrita podría decirte algo hiriente. Quizás podrías cometer un error embarazoso. Quizás perderías algo valioso. Visualiza la escena completa. Pero aquí está la diferencia. No visualices tu ira. Visualiza tu respuesta virtuosa. ¿Qué dirías? ¿Cómo responderías desde tu mejor versión?
¿Qué virtud expresarías? Conserva esa imagen, vívela mentalmente, déjala penetrar en tu cuerpo. Cuando el obstáculo real llegue, no será una sorpresa, será un encuentro con algo que ya has practicado. Séneca practicaba esto constantemente. Se imaginaba rechazos, pérdidas, humillaciones, y en cada escena practicaba permanecer virtuoso. Decía que quien ha practicado la virtud en la imaginación, la practica también en la realidad. La mente no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. El tercer ejercicio es el diario reflexivo. Cada noche escribe 3 cosas. Primero, ¿cuándo me enojé hoy? Sé específico. No digas en el tráfico. Di exactamente qué sucedió, qué dijiste, cómo reaccionó tu cuerpo. La precisión es poder. Segundo, ¿cuál fue mi interpretación? ¿Qué creí que significaba esa acción? ¿Creí que era un ataque personal? ¿Que no me respetaban? Escribe la historia que tu mente contó. A menudo, la historia es el verdadero enemigo, no el evento. Tercero, ¿qué hubiera sido virtuoso? No perfecto, virtuoso, que hubiera mostrado tu mejor carácter. Escribe cómo hubieras respondido desde la calma, no para culparte, para entrenar, para aprender. Cada entrada es una sesión de entrenamiento. Después de 2 semanas practicando esto, comenzarás a notar patrones. Quizás siempre te enojas cuando sientes que no te escuchan. Quizás cuando sientes que pierdes control. Quizás cuando tu orgullo es tocado. Estos patrones son regalos, son mapas, te muestran exactamente dónde necesitas entrenar más. Ahora, la pregunta socrática, ¿cuál de estos 3 ejercicios resuena más contigo? ¿Cuál sientes que necesitas practicar primero? La respuesta te dirá mucho sobre dónde está tu verdadera dificultad. Y esa es la brújula que te guiará. La consistencia es lo que separa la comprensión intelectual de la transformación real. Epicteto enseñaba a sus estudiantes un principio simple. La filosofía no es una teoría a aprender, sino una forma de vida a practicar, cada día, sin excusas, sin excepciones. Estos ejercicios no son complicados porque la verdad nunca lo es. Son potentes porque trabajan con tu biología, con tu mente, con tu cuerpo. Entrenan tu sistema completo a responder desde la virtud en lugar de desde la reacción. Detente un momento, respira profundamente. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿La meditación negativa, la visualización, el diario? Compártelo en los comentarios. Tu respuesta podría ser exactamente lo que otro espectador necesita escuchar. La transformación no viene de un video, viene de tu decisión de entrenar, de tu compromiso diario, de tu voluntad de permanecer virtuoso incluso cuando todo te provoca. Eso es poder real. Eso es lo que los estoicos llamaban verdadera libertad. Ahora bien, has aprendido a entrenar tu calma cada día, pero la vida real no siempre coopera con tus planes. ¿Qué sucede cuando la ira resurge con fuerza, cuando los ejercicios parecen insuficientes, cuando recaes en patrones que creías superados? Esta es la pregunta que separa la teoría de la madurez genuina. No se trata de alcanzar la perfección y nunca volver a sentir ira. Se trata de qué haces cuando inevitablemente recaes. ¿Cómo responde tu espíritu a los ciclos de avance y retroceso que caracterizan toda transformación real? Epicteto enseñaba que el progreso espiritual no es lineal. Es un camino de espirales ascendentes donde vuelves a los mismos lugares, pero desde una perspectiva más elevada. Cuando la ira resurge, no estás fracasando. Estás en el punto exacto donde puede ocurrir el aprendizaje más profundo. Considera esto, un atleta que entrena no se desmorona cuando pierde un partido. Analiza qué salió mal, ajusta su estrategia, entrena más inteligentemente. Así debe ser tu relación con las recaídas emocionales. No son fracasos, son datos.
El primer paso cuando la ira resurge es la compasión contigo mismo. Marco Aurelio escribía en su diario personal, recordándose constantemente que era humano, que cometería errores, que la perfección no era el objetivo, sino el esfuerzo sincero. Cuando sientas que volviste a perder la calma, no te castigues con culpa. Eso solo agrega una segunda capa de sufrimiento innecesario. La culpa dice, soy malo, fracasé, no valgo. La corrección dice, cometí un error, puedo aprender de esto, mañana seré más sabio. Una te paraliza, la otra te moviliza hacia adelante. ¿Cómo practicar esta compasión en el momento mismo? Cuando notes que la ira te dominó, detente. Respira profundamente. Dite a ti mismo, esto es humano, esto es información, esto es una oportunidad. No es un juicio sobre quién eres, sino una señal de dónde aún necesitas fortalecimiento. Luego viene el análisis sin dramatismo. Pregúntate específicamente, ¿qué me activó? No busques culpables externos. Busca la verdad interna. Fue el orgullo herido, el sentimiento de injusticia, la impotencia ante algo que no controlo. Séneca enfatizaba que entender la raíz de la ira es el primer paso para desactivarla. Escribe sobre la recaída, no como confesión de culpa, sino como investigador. Describe la situación, tu reacción. ¿Qué virtud quisiste expresar pero no lograste? ¿Qué necesitabas en ese momento? ¿Más paciencia? ¿Más claridad sobre lo que realmente controlas? ¿Más compasión hacia la otra persona o hacia ti mismo? Este diario no es un registro de fracasos, es un mapa de tu transformación. Cada recaída es una lección que no necesitas aprender dos veces si la observas con sinceridad. Ahora, reconoce los ciclos. La ira no resurge al azar, tiene patrones. Ciertos momentos del día, ciertos tipos de situaciones, ciertos desencadenantes específicos. Cuando estás cansado, eres más irritable. Cuando sientes que no te escuchan, ¿explota tu frustración? Cuando algo amenaza tu imagen de ti mismo, reaccionas con agresividad. Estos ciclos no son debilidades, son información precisa. Una vez que los ves claramente, puedes intervenir antes de que la ira escale. Si sabes que por las tardes eres más propenso a la impaciencia, puedes aumentar tu meditación matutina o tomar un descanso consciente antes de que llegue ese momento crítico. Sócrates enseñaba que el conocimiento de uno mismo es el comienzo de toda virtud. No es suficiente saber que la ira existe. Debes conocer tu propia ira como si fuera un adversario que estudias. ¿Cuáles son sus patrones? ¿Cuándo ataca? ¿Qué la alimenta? Aquí viene algo que muchos ignoran. Las recaídas no son retroceso si las usas para profundizar tu comprensión. Cada vez que la ira te domina y luego te recuperas con mayor claridad, estás desarrollando una capacidad que no tenías antes. La resiliencia emocional se construye precisamente en estos ciclos de caída y levantamiento, pero hay una trampa común, el perfeccionismo disfrazado de espiritualidad. Algunos creen que si meditan, si practican, si son estoicos, nunca deberían sentir ira nuevamente. Eso es falso. Incluso los grandes maestros antiguos sentían ira. La diferencia es que no permitían que la ira les robara su libertad interior. Séneca admitía que la ira lo visitaba, pero decía que él no le abría la puerta principal. La reconocía, observaba sus movimientos y elegía no actuar desde ella. Eso es lo que buscas. No la ausencia de ira, sino la libertad de no ser esclavizado por ella. Cuando la ira resurge, pregúntate, ¿estoy permitiendo que esto controle mis acciones? Si la respuesta es sí, detente. Ese es el momento de poder. No es el momento en que la ira aparece. Es el momento en que tienes la oportunidad de elegir diferente. El ciclo de aprendizaje verdadero funciona así.
Practicas, recaes, observas sin culpa, aprendes del patrón, practicas con mayor inteligencia, recaes de manera diferente, aprendes más profundamente. Es una espiral que asciende lentamente, pero con certeza. Esto requiere paciencia contigo mismo. La transformación no es un interruptor que se enciende. Es un fuego que se alimenta gradualmente con práctica consistente y con pasión genuina hacia tu propio proceso. Recuerda, cada vez que reconoces la ira sin ser arrastrado por ella, has ganado una victoria real. Cada vez que recaes y luego te levantas con mayor comprensión, has fortalecido tu carácter. El camino de la templanza no es un destino donde llegas y descansas. Es una práctica viva que se profundiza con cada ciclo. Tu verdadera medida no es nunca sentir ira. Es cómo honras tu capacidad de elegir, incluso cuando la ira toca a tu puerta. La transformación interior. ¿Cómo la templanza cambia tus relaciones? ¿Has notado cómo una persona tranquila transforma el espacio donde entra? No por magia, sino por algo profundo que irradia desde adentro. Hasta aquí hemos recorrido un camino claro. Reconociste que la ira no es tu enemiga, sino información. Aprendiste a observarla sin ser arrastrado por ella. Entrenaste tu calma con ejercicios diarios y cuando caíste, te levantaste con compasión, no con culpa. Ahora viene lo que realmente importa, cómo esta transformación interior reescribe tus vínculos con otros. La templanza estoica no es aislamiento, no es frialdad, es lo opuesto. Es la capacidad de estar completamente presente con alguien sin que tus reacciones viscerales nublen tu claridad. Cuando dominas tu ira, algo extraordinario ocurre en tus relaciones. Considera esto: cuando alguien te provoca y reaccionas desde la ira, ¿qué comunicas realmente? Comunicas que esa persona tiene poder sobre ti, que tus emociones dependen de sus palabras, que eres predecible, que pueden manipularte, pero cuando respiras, observas y actúas desde tus valores, comunicas algo completamente distinto. Comunicas autoridad genuina. Aquí está la distinción que Marco Aurelio comprendía profundamente. Existe una diferencia abismal entre agresividad y autoridad. La agresividad es debilidad disfrazada. Es la necesidad de dominar porque internamente te sientes dominado. La autoridad genuina es tranquila, es segura, es la certeza de quien sabe quién es y no necesita probarlo. Piensa en alguien que respetes profundamente, no el que grita más fuerte, no el que explota, es el que mantiene la calma bajo presión, el que escucha cuando otros hablan, el que responde en lugar de reaccionar. Esa persona ejerce una influencia que la agresividad nunca podría lograr. Cuando dominas tu ira, tus relaciones cambian en 3 dimensiones concretas. Primero, tu presencia se vuelve segura. Las personas cerca tuyo respiran diferente. No tienen que andar en punta de pie esperando tu próxima explosión. Pueden relajarse. Pueden ser auténticas. Esto genera confianza real, no miedo. Y la confianza es el fundamento de cualquier vínculo que importe. He visto familias donde el padre dominaba con ira. Sus hijos lo obedecían, sí, pero lo hacían por miedo. En el fondo lo despreciaban. Ahora imagina lo opuesto, un padre que mantiene límites claros, que habla con firmeza cuando es necesario, pero desde la serenidad. Sus hijos lo respetan genuinamente, quieren estar cerca de él. Eso es autoridad verdadera. Segundo, tu capacidad de escucha se multiplica. Cuando no estás lidiando con tu propia tormenta interna, puedes realmente oír lo que el otro comunica. No solo sus palabras, sino lo que hay debajo, su miedo, su necesidad, su propia ira. Y cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, algo se abre en él. Las defensas bajan, la comunicación se vuelve posible. Séneca escribía que la ira nos ciega, literalmente.
No vemos a la persona frente a nosotros, vemos solo la amenaza. Pero cuando mantienes tu templanza, ves al ser humano completo, ves su fragilidad, ves su contexto, y desde ahí puedes responder con inteligencia, no con fuego. Tercero, tu liderazgo se convierte en inspiración. Liderazgo no es un título, es influencia, y la influencia más poderosa es la del ejemplo silencioso. Cuando otros te ven mantener la calma en situaciones donde explotar sería comprensible, algo se despierta en ellos. Ven que es posible, ven que hay otro camino, y eso los transforma. He conocido personas que nunca dieron un discurso sobre la paciencia, pero cuya presencia enseñaba paciencia, que nunca hablaron de templanza, pero cuya serenidad contagiaba templanza. Eso es liderazgo genuino, no es carisma forzado, es integridad vivida. Ahora bien, aquí viene una objeción común, pero ¿no es débil no expresar la ira? ¿No es represión? La respuesta es no. Expresar ira y dominar ira son cosas distintas. Expresar significa comunicar tu malestar con claridad, desde tus valores, sin atacar. Dominar significa que tú diriges la expresión, no la ira. Un ejemplo, tu pareja olvida algo importante. Sientes ira. Si dominas esa ira podrías decir, me duele que hayas olvidado esto. Necesito que entiendas cuánto importa para mí. Eso es expresión honesta desde templanza. Lo opuesto sería gritar, insultar, atacar. Eso es estar esclavizado por la ira. La diferencia es quién manda, tú o tu emoción. Cuando practicas los 5 pasos que hemos explorado, cuando meditas sobre tu ira, cuando visualizas obstáculos, cuando escribes en tu diario, cuando caes y te levantas con compasión, estás haciendo algo silencioso pero revolucionario. Estás recuperando tu soberanía y esa soberanía interior se irradia hacia afuera. Tus relaciones mejoran, tu influencia crece. Las personas te buscan porque tu presencia calma. Tu consejo pesa más porque no viene de la reactividad, sino de la reflexión. Epicteto decía que somos responsables de nuestras impresiones. Cuando alguien te provoca, tienes una impresión de amenaza. Pero esa impresión no es la realidad, es tu interpretación. Y cuando dominas tu ira, dominas esa interpretación, ves con claridad. Actúas con propósito. Esto es lo que significa transformación interior. No es cambiar a otros, es cambiar cómo respondes. Y cuando cambias cómo respondes, el mundo a tu alrededor responde de manera diferente. Tus relaciones se profundizan, tu autoridad se establece sin violencia, tu liderazgo inspira genuinamente y todo comienza dentro. Hemos recorrido un camino juntos. Desde el primer paso donde reconociste que la ira no es tu enemiga, sino una señal que pide ser interpretada, hasta este momento donde comprendes que la templanza transforma no solo tu interior, sino también tu presencia en el mundo. Ahora, necesitamos tejer estos 5 pasos en una sola tela coherente. No son técnicas aisladas que aplicas cuando te conviene. Son movimientos de una danza que, practicados juntos, crean una transformación genuina. Recuerda, el primer paso fue reconocer la ira sin negarla. Observaste que esa emoción brutal que sentías no era el problema. El problema era tu relación con ella. Cuando alguien te traiciona, cuando algo sale mal, la ira surge. Eso es natural. Pero tú aprendiste a preguntar, ¿quién controla mi respuesta? Y la respuesta fue clara. Tú. El segundo paso te enseñó a respirar en la tormenta. No esperar a que pase. Respirar mientras sucede. Esa pausa entre el estímulo y tu reacción es donde vive tu libertad. Epicteto lo sabía. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Cuando sientas que la ira sube, esa respiración lenta no es debilidad, es poder. Es el acto más revolucionario que existe, elegir tu respuesta. El tercer paso fue más profundo. Cuestionaste tus creencias sobre lo que te enfurece.
¿Es realmente tan terrible? ¿O tu mente amplifica el significado? Cuando practicas esta perspectiva, descubres que muchas cosas que te quemaban por dentro eran solo interpretaciones. Séneca escribía sobre esto: la realidad es neutra. Tu juicio la tiñe de color. El cuarto paso te mostró que la ira es información. Cuando explota, preguntaste: ¿qué necesidad insatisfecha hay aquí? ¿Qué límite fue violado? ¿Qué valor se pisoteó? Esa pregunta socrática transformó la ira en sabiduría. Dejó de ser un enemigo y se convirtió en un mensajero. Y el quinto paso, el que viviste en tus relaciones, reveló que tu serenidad interior irradia hacia afuera. Cuando dominas la ira, no solo cambias el espacio donde estás. Las personas sienten esa presencia, esa calma que no es indiferencia, sino profunda atención. Pero aquí está lo crucial. Estos 5 pasos no funcionan en línea recta. No es que hagas el 1, luego el 2, y listo. Funcionan como un sistema vivo, un ecosistema. Mira esto. Cuando reconoces la ira sin negarla, ese reconocimiento ya incluye respiración consciente. No puedes reconocer algo sin observarlo, y observar requiere presencia. La presencia requiere respiración. Cuando respiras en la tormenta, simultáneamente estás cuestionando tus creencias, porque ese espacio que creas con la respiración es donde la claridad emerge. No es que primero respires y luego pienses. Respiras y piensas al mismo tiempo. Cuando cuestionas tus creencias, estás reconociendo la ira desde una nueva perspectiva. No es que primero cuestiones y luego reconozcas. Es un movimiento único. Cuando identificas la información que la ira te trae, estás aplicando todos los pasos anteriores. Necesitaste reconocer, respirar, cuestionar para llegar a esta comprensión. Y cuando tu serenidad transforma tus relaciones, es porque has integrado todos los pasos. Tu presencia segura es el resultado de meses de práctica, de cientos de momentos donde elegiste respirar en lugar de explotar, de miles de veces donde cuestionaste tu interpretación, de innumerables instancias donde reconociste la ira sin ser controlado por ella. Esto es lo que los antiguos filósofos entendían. No buscaban técnicas rápidas, buscaban transformación profunda. Sócrates no enseñaba respuestas, enseñaba preguntas que te llevaban a descubrir tus propias respuestas. Epicteto, que fue esclavo, comprendió que aunque su cuerpo estuviera encadenado, su voluntad era libre. Eso no significa que negara el dolor. Significa que eligió cómo responder a él. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche, no para presumir, sino para recordarse a sí mismo estas verdades. Necesitaba la práctica constante. Séneca, rico y poderoso, practicaba deliberadamente la austeridad. Dormía en una cama dura. Comía alimentos simples. ¿Por qué? Porque sabía que la templanza se entrena como un músculo. Estos 5 pasos son eso, entrenamiento. No es un destino donde llegas y dices, listo, ya domino la ira. Es una práctica de por vida. Algunos días será fácil, otros días la ira te sorprenderá y caerás. Eso está bien, eso es parte del camino. Lo importante es que ahora tienes un mapa. Cuando sientas que la ira sube, sabes qué hacer. Reconoces, respiras, cuestionas, escuchas, integras. Y esa integración no es solo tuya, se expande hacia afuera. Tus hijos ven a un padre que se calma, tu pareja ve a alguien que escucha, tus amigos sienten una presencia que no juzga. Considera esto, la ira que controlas hoy previene conflictos mañana. Las palabras que no dices porque respiraste y cuestionaste son palabras que no tendrás que lamentar. Las decisiones que tomas desde la serenidad, no desde la reacción, son decisiones que tu futuro yo agradecerá. Esto es lo que significa dominar la ira.
No es suprimirla, no es fingir que no existe, es integrarla en una vida más sabia. Es convertir una emoción destructiva en combustible para la virtud. Los 5 pasos te llevan aquí, a este momento donde comprendes que la ira no es tu enemiga, es tu maestra. Y tú, ahora, eres su estudiante consciente. Has llegado al final de este viaje, no al final de tu práctica, sino al umbral donde la teoría se convierte en vida cotidiana. Durante estos pasos hemos explorado juntos cómo la ira, esa emoción que parecía incontrolable, puede transformarse en tu aliada más poderosa. Recuerda dónde comenzamos. Eras esclavo de tus reacciones. Un comentario, una mirada, una injusticia percibida, y tu paz desaparecía. La ira te poseía, te controlaba, te hacía decir cosas que después lamentabas, tomar decisiones que debilitaban tu carácter, dañar relaciones que te importaban. Pero algo cambió cuando aprendiste a reconocer. Esa pausa simple, esa observación sin juicio de lo que ocurría en tu cuerpo y mente, no fue magia, fue claridad. La ira no desapareció. Simplemente dejaste de ser invisible para ti mismo. Comenzaste a verte reaccionando y en esa visión nace el poder. Luego vino el respiro. 3 segundos que parecen eternos cuando la rabia borbotea en tu pecho. Pero esos segundos son tuyos. Son el espacio donde recuperas tu soberanía. Epicteto lo sabía. Entre el acontecimiento y tu respuesta hay un abismo. En ese abismo habita tu libertad. Cada respiración es una elección consciente de permanecer dueño de ti mismo. Entonces llegó el cuestionamiento socrático. Esas preguntas que iluminaban lo invisible. ¿Quién controla esto realmente? ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer desde aquí? No eran preguntas para torturarte, eran preguntas para liberarte. Porque la ira prospera en la confusión. Se alimenta de la ilusión de que los otros te controlan, pero cuando preguntas con honestidad, descubres la verdad. Tu poder siempre estuvo ahí. La escucha profunda vino después. Aprendiste que la ira ajena no es un ataque personal, es una comunicación rota, una necesidad no satisfecha, un dolor expresado torpemente. Cuando escuchas sin defenderte, sin contraatacar, ocurre algo extraordinario. La otra persona se siente vista, y cuando alguien se siente visto, su agresividad se disuelve. Tu templanza se convierte en un espejo donde el otro reconoce su propia humanidad. Y finalmente, descubriste que transformar tus relaciones no es un objetivo lejano. Es el resultado natural de esta práctica. Cuando eres sereno, otros se sienten seguros contigo. Cuando controlas tu ira, tu presencia irradia autoridad verdadera, no la del dominio, la de la integridad. Las personas no temen a quien grita, respetan a quien permanece firme en la tempestad. Ahora bien, esto que hemos compartido no es información para almacenar, es invitación para vivir. Los 5 pasos no funcionan como una fórmula mágica que aplicas una vez y todo cambia. Funcionan como una práctica, como la música. No aprendes a tocar un instrumento leyendo sobre ello. Lo aprendes tocando, equivocándote, corrigiendo, tocando de nuevo. Tu ira seguirá apareciendo. Eso es normal, eso es humano. Lo que cambia es tu relación con ella. Cada vez que reconozcas esa emoción sin avergonzarte, das un paso. Cada vez que respires, en lugar de explotar, eliges. Cada vez que cuestiones en lugar de asumir, te liberas. Cada vez que escuches en lugar de atacar, te conviertes en más sabio. Y cada relación que transformas desde esta serenidad te acerca a la persona que realmente quieres ser. Séneca escribió que la verdadera libertad no es hacer lo que deseas, sino desear lo que es correcto. La ira te hace desear venganza, dominación, razón a cualquier costo. La templanza te enseña a desear paz, comprensión, crecimiento genuino.
Y cuando deseas lo correcto, tu vida se alinea con tu verdadero propósito. Esto no significa que te vuelvas pasivo. La templanza no es debilidad, es fuerza controlada. Es la capacidad de estar furioso con lo injusto y actuar desde la claridad, no desde la reacción. Es defender tus límites con firmeza y compasión simultáneamente. Es decir, no sin crueldad. Es actuar sin arrepentimiento. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche, se cuestionaba a sí mismo. ¿Dónde perdí la calma hoy? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo seré mejor mañana? No para torturarse, para crecer. Te invito a hacer lo mismo. No necesitas horas, 5 minutos antes de dormir. Una reflexión honesta, una pregunta, una intención para mañana, porque esto es lo esencial. Tu ira no es tu enemiga, es tu maestra. Cada explosión que has tenido te enseña dónde están tus límites, tus miedos, tus valores. Cada momento en que perdiste la calma te muestra dónde aún no has desarrollado fortaleza. Cada relación que dañaste te invita a sanar. No eres débil por sentir ira. Eres fuerte cuando la ira no te controla. Esa es la templanza estoica. No la ausencia de pasión. La pasión dirigida hacia lo que importa, no la negación de emociones, el dominio consciente de ellas. Así que ahora, en este momento, te hago una invitación final. No es una promesa de que todo será perfecto. Es una invitación a ser el arquitecto de tu propia paz, a descubrir que dentro de ti existe una capacidad que quizás olvidaste, la de elegir cómo responder, la de permanecer sereno en la tempestad, la de transformar tu ira en sabiduría. Si este mensaje te ha tocado, si reconoces en estas palabras el llamado a ser mejor, comparte esto con alguien que lo necesite. Dale like a este video. Suscríbete para que más contenido como este llegue a tu vida. Activa la campanita para no perderte lo que viene, pero sobre todo, comienza hoy. Reconoce, respira, cuestiona, escucha, transforma, no mañana, hoy, porque tu paz interior no es un lujo, es tu derecho más fundamental, y tu templanza no beneficia solo tu vida, irradia hacia todos los que te rodean. Que encuentres la serenidad que buscas, que descubras el poder que siempre tuviste, que tu ira se convierta en tu maestra y que cada día seas un poco más dueño de ti mismo.